Hola amigos, bienvenidos a una nueva comparativa de 4x4 extremo. Estamos en el circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura y os presentamos a nuestros competidores. El primero, el ya conocido, la maravilla de 20.000 euros, el Suzuki Jimny, el todoterreno auténtico más barato del mercado. ¿A quién lo vamos a enfrentar ahora? Nada más y nada menos que al coloso de este mismo circuito, el nuevo rey de nuestras comparativas, el Mercedes Clase G, en este caso en versión 350d diésel. El objetivo de esta comparativa es triple. Evidentemente nadie está pensando en comprarse uno u otro, porque el Mercedes vale 5 o 6 veces más que el Suzuki. Pero tenemos buenas razones para hacer este enfrentamiento. El primero, intentar comprobar qué distancia real hay en 4x4 entre el todoterreno más barato del mercado y el más caro. El segundo, intentar demostraros qué pasa cuando tienes un control de tracción muy avanzado, como es el del Suzuki Jimny, pero con diferenciales abiertos delante y detrás, frente a lo que pasa cuando tienes triple bloqueo de diferenciales, el elemento esencial del Mercedes. Y por último, la tercera razón para hacer esta comparativa. Nos encantan estas comparativas y nos lo vamos a pasar genial. Que empiece la acción. El Suzuki Jimny lleva un pequeño motor de gasolina sin turbo. Con 4 cilindros y un desplazamiento de 1,5 litros, logra una potencia máxima de 102 caballos y un par máximo de tan solo 130 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. Hay que acelerarlo bastante para que responda. Es un coche muy pequeño, con excelentes ángulos característicos y su masa total no llega a 1.100 kilos. Su tracción total lleva reductora, carece de diferencial central, pero como ya hemos dicho, lleva diferenciales abiertos delante y detrás, que deberán ser asistidos por su excelente control de tracción electrónico. El Mercedes Clase G pesa más del doble que el Jimny y cuesta unas 6 veces más. Su principal fortaleza está en su triple bloqueo de diferenciales, su mayor altura al suelo, mayor diámetro de ruedas y un motor diésel de 6 cilindros, 2,9 litros de cilindrada, una potencia máxima de 286 caballos y un increíble par máximo de 600 Nm a tan solo 1.200 revoluciones por minuto, prácticamente al ralentí. El Mercedes puede circular mucho más despacio con muchísima más fuerza, transmitiendo todo su par al suelo sin intervención electrónica. Veamos ahora cómo se comportan el Suzuki Jimny y el Mercedes Clase G frente a nuestro índice diario motor 4x4, una ponderación objetiva de las 10 características principales que convierten a un coche en un auténtico todoterreno. El objetivo son 100 puntos en total. La tracción total vale 20 puntos y obviamente ambos coches son 4x4. Los dos llevan reductora, lo que supone 15 puntos más para cada uno. Los bloqueos y la electrónica de tracción valen otros 15 puntos. El Jimny no lleva diferencial central y recurre a un excelente control de tracción electrónico, lo que le vale 7 puntos y medio. El triple bloqueo de diferenciales del Mercedes le da la puntuación máxima de 15 puntos. Los ángulos característicos del Suzuki suman 114 grados, muy por encima del objetivo de 90. Esto le vale 19 puntos. En el caso del Mercedes, sus tres ángulos suman 86,7 grados y se queda en unos meritorios 14 puntos y medio, pero lejos de su pequeño rival. La altura libre al suelo del Jimny es de 210 milímetros, que le valen 8,4 puntos. El Mercedes disfruta de 241 milímetros de distancia al suelo, que lo sitúan en los 9,6 puntos en este apartado. El diámetro de ruedas del Jimny es de 693 milímetros, que equivalen a 4,3 puntos en nuestro índice, mientras que las ruedas del Mercedes alcanzan los 774 milímetros de diámetro total y le valen 4,8 puntos.
Los neumáticos, en ambos casos, son de tipo M+S, pero no de todoterreno puro. 2 puntos para cada uno. La protección de bajos es bastante buena en los dos vehículos, con un cubrecárter metálico bajo el motor y piezas bien protegidas, aunque ninguno lleva plancha de deslizamiento central. 2,5 puntos para los dos. En cámaras de ayuda, el Jimny está perdido, porque no lleva ninguna. Por el contrario, el Mercedes podría conducirse sin mirar hacia afuera, gracias a sus cámaras perimetrales de alta definición, lo que le vale la máxima puntuación. 5 puntos para el Mercedes, 0 para el Jimny. En el último apartado, el de par máximo dividido por el peso, la ligereza del Jimny no es suficiente para compensar su falta de empuje. El motor de gasolina solo obtiene 2,4 puntos para mover sus 1090 kilos de masa, mientras que el colosal turbodiesel del Mercedes se dispara hasta los 4,9 puntos a pesar de ser un coche mucho más pesado. La puntuación total en nuestro índice diario motor 4x4 es de 81,1 puntos para el Suzuki Jimny y 93,4 para el Mercedes, que sobre el papel sería el claro vencedor. Pero esto son solo datos. Veamos cómo se comportan en el mundo real y frente a obstáculos de verdad. Nuestra primera prueba es una sucesión de dubis muy profundos. Vamos allá. Vamos para adentro. Vamos a arrancar el coche. Cinturón de seguridad, por supuesto. Freno de mano fuera, por supuesto también. Reductora, primera velocidad. Y nada, vamos a ver qué pasa con el Suzuki Jimny en estos tremendos socavones. Hay 3 socavones muy profundos a la izquierda y 4 a la derecha. En total son 7. 7 agujeros en los que tendré que entrar con el coche dejando ruedas colgando. Estoy colgando ya en 2 ruedas. Fijaos que si no acelero, no avanza. Estoy rozando delante, porque este coche es muy pequeñito. No descuelga suficiente, pasado el primer obstáculo. Vuelvo a dejar colgadas las 2 ruedas. Se pelea. ¡Y Dios! He pegado un bote criminal. Quiero hacerlo muy despacio, porque tengo miedo de dar con el morro, aunque tengan un ángulo de ataque tan fantástico como el Jimny. Es que son tan profundos estos agujeros que podría pasar cualquier cosa. Entonces voy muy despacito, ¿vale? Y voy al siguiente agujero. ¡Buf! Se vuelve a volcar casi para el otro lado. El control de tracción siempre me saca, ¿vale? Eso no es problema. Lo hace con dificultad, pero lo hace. Y aquí otra vez nos metemos un socavón. La rueda trasera está en el aire, muy lejos del suelo. Ahora noto que ha vuelto a apoyar. Sigo adelante. Sigo adelante. Esto es una aventura prácticamente. Tengo que acelerar fuerte para que el control de tracción detecte el patinamiento y cierre la rueda, la frene. Y al mismo tiempo tengo que frenar para no irme delante de morro contra el siguiente agujero. Último socavón. Todo esto con embrague, aquí no hay caja automática, esto se trata de no cagarlo. Último agujero. Y ya salgo con fuerza porque ya sé que no hay más. Bueno, por supuesto que el Jimny puede superar este obstáculo, pero fijaros cómo lo ha hecho. Ha sido muy divertido. Bueno, me meto en el coche, tengo los diferenciales bloqueados, los tres diferenciales bloqueados. Esta es la gran ventaja de este coche. Así que nada más, reductora evidentemente, triple bloqueo y adelante con el obstáculo. Vamos a ver qué tal lo hace el gigantesco Mercedes clase G. Descolgamos una rueda, descolgamos la siguiente. Yo no estoy acelerando. Es que no patina porque el triple bloqueo. Voy a frenar a propósito y voy a soltar el freno simplemente. Vale, tengo que dar un toquecito de acelerador para que siga adelante. Muy suave.
que no siento que se incline. Es que no se inclina el coche, no se inclina. Va horizontal, se inclina un poquito. No hay drama. Y aquí no ha pasado nada. Vamos con la siguiente prueba. Nuestra siguiente prueba es la pared, una pendiente lisa y deslizante con una inclinación máxima superior al 70%. Vamos para adentro. Me deja ponerme el cinturón, bien, esto es bueno porque a veces con la inclinación no te deja. Coloco, por supuesto voy en reductora. Vamos allá. Voy a subir a lo más despacio que pueda. Voy a intentar pararme justo en el punto más crítico y voy a intentar arrancar desde ahí. Si no lo consigo de ese modo, voy a hacerlo simplemente seguido, pero lo más despacio que pueda. Y si no lo consigo de ese modo, lo intentaremos hacer con una cierta inercia, que sería la forma natural de superar este obstáculo. Pero yo lo que quiero es que veáis cuánta tracción tiene el coche, no cuánto de rápido puedo subir yo la pendiente. Vamos a subir. Muy despacito, punto de máxima pendiente más o menos es aquí. Aquí me voy a parar. Y ahora voy a intentar arrancar desde aquí y seguir subiendo. Os recuerdo que este coche no es automático. Ni de broma sube, ¿vale? Voy a dar marcha atrás para no deteriorar los neumáticos ni hacerle daño al coche. Y lo voy a intentar ahora sin pararme, pero muy despacio, muy despacito, ¿vale? Sin pararme, pero despacio. Segundo intento, sigo, no me voy a parar, sigo, no me voy a parar, sigo acelerando. Y al llegar a la roca, ya veo que voy para atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como sé que no hay vegetación, no hay piedras, la cresta es muy suave y al otro lado no hay absolutamente nada, no hay ningún riesgo, para que nadie diga que no lo he intentado, voy a subir con un poco de inercia. Insisto, no hay baches, no hay piedras, no hay nada, no hay ningún riesgo. Esto ya demuestra que el coche no tiene suficiente adherencia para subir por aquí lentamente, pero vamos a ver si tiene suficiente carácter para subir por aquí un poquito por las malas. Acelero un poquito más aquí, corono, peleo un poco y subo. El Jimny puede subir la pendiente, pero no es capaz de arrancar en ella desde parado. Su motor no tiene par suficiente para arrancar con suavidad y su tracción no es tan perfecta como lo sería si contase con bloqueos de diferenciales. He tenido que coger un poco de impulso, muy poco, para coronar. Es decir, en el punto de mayor pendiente el coche no es capaz de traccionar y no es capaz de subirse. Tiene que entrar con una cierta velocidad. Vamos a repetir la operación con las 3 subidas con el Mercedes. A ver si nos hace falta las 3 o a ver si no nos hace falta más que una. Vamos para adentro. A ver si me deja ponerme el cinturón. Sí que me deja. Arranco. Os recuerdo que el Mercedes lleva triple bloqueo de diferenciales. Las 4 ruedas van a girar a la misma velocidad exacta. Aquí no hay control de tracción, no hay electrónica.
simplemente voy a pisar yo el acelerador muy suavemente y voy a subir todo lo lento que pueda. Me voy a parar en el punto de mayor pendiente, como hice con el Jimny, y ahí voy a intentar volver a arrancar. Vamos a ver si lo consigo. Subo a cámara ultra lenta para que no haya ni la más mínima inercia, ni la más mínima sensación de que estoy favoreciendo a este coche o de que estoy haciendo algo distinto de lo que hice con el Jimny. Voy a cámara ultra lenta, voy a intentar sentir cuando tengo la máxima pendiente, que yo creo que estoy a punto de tenerla. Ahí subo a la última. Yo creo que este es el punto de máxima pendiente. Voy a arrancar hacia adelante, simplemente. Suelto el freno, acelero. Y subo con una facilidad y con una ausencia de patinamiento tremenda. No tengo ninguna sensación de esfuerzo por parte del coche. Voy a coronar. No voy a coronar. Voy a ir para atrás. Para que veáis el control que me proporciona este coche. Ahora estoy dándole yo con el freno. Vale, ahí he rebasado un poquito, que hay una roca delante. Y voy a volver a subir desde aquí. Vale. Vamos allá. Sin inercia, sin esfuerzo. Muy despacito, voy graduando yo con el pedal de acelerador al mínimo, para que suba a cámara lenta. Para que veáis hasta qué punto el triple bloqueo de diferenciales es un arma muy superior a cualquier control de tracción electrónico que trabaja por prueba y error, dejando patinar ruedas, volviéndolas a frenar de una en una, mandando par de giro a una rueda sí, a otra no. Esto es un reparto perfecto de par a las 4 ruedas en tiempo real. Con que una tenga suficiente adherencia, el coche avanza y lo hace lentamente y en línea recta. El Mercedes tiene tracción y par de giros suficientes en cualquier punto de la pendiente para arrancar sin esfuerzo. Con los diferenciales bloqueados y todas las ruedas sincronizadas, el par del motor se dirige a las que tienen más agarre, sin necesidad de ayudas electrónicas. La subida es perfecta. Nuestra siguiente prueba se llama la batidora, y ahora mismo vais a ver por qué. Ya estoy dentro de Suzuki. No tengo nada claro que el coche pueda subir por aquí. Bueno, y si no tengo la llave es más difícil todavía que suba. Ahora sí. Arrancamos. La reductora ya está puesta. Vamos allá. Es bastante ancho, entonces lo que voy a hacer es intentar subirlo por la derecha, aprovechando las reducidas dimensiones del Jimny. Hay un socavón muy fuerte, pero me evito la cresta de la izquierda. Control de tracción ya trabajando, el coche ya se ha calado. Lo intento, vale. Estoy debajo del socavón. Y me quedo aquí en una posición comprometida cerca de la pared. Se cala el coche. Lo voy a seguir intentando. Es que se me cala el coche. Tengo que acelerar muchísimo. Tengo que acelerar muchísimo porque se ahoga. Me da terror irme contra la pared. Vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar las dimensiones del Jimny, que son tan pequeñitas, y voy a cambiar de trazada. Tengo miedo de irme contra la pared. Voy a controlar muy bien la bajada. Estoy prácticamente rozando la pared, sin tocarla, evidentemente. Vale, ya estoy fuera. Necesito coger el lado izquierdo de la pendiente. Necesito coger el lado izquierdo con mucha suavidad.
Los trompicones que da el coche es porque hay piedras, hay de todo, el agarre no es homogéneo, y me voy a meter en el lado izquierdo del todo, para intentar pasar la cresta por encima en vez de evitarla. Voy a intentar pasarla con las 4 ruedas, suponiendo que el coche tenga fuerza suficiente para llevarme hasta ahí. Voy a acelerar un poquito más. Ahí estamos, a la izquierda. Vamos, sube, campeón. Le cuesta un montón. Vamos, campeón, arriba. No quiero empanzarlo violentamente, por eso freno, porque no quiero romper el coche. Os recuerdo que esa es una prioridad de esta prueba y de todas. Y ya lo tengo. Vale. Siguiente dificultad. Me voy a ir por la derecha, porque a la izquierda hay un escalón bastante potente. Y lo voy a intentar quitar. Vale. Uy, no he dado. Tampoco se ha calado, pero el coche se me va hacia la izquierda. Bueno, creo que voy a aprovechar las cotas del Jimny, que tiene un ángulo ventral formidable, y me la voy a jugar por la izquierda, porque yo creo que no va a dar abajo. Se ahoga. Con el acelerador, ahora estaba con el acelerador a fondo, pero se ahoga. Vale. Retrocedo un pelín de nada. No quiero volver a caer en trampas que ya he superado. Voy a dar un poco a la derecha para que no se me vaya tanto a la izquierda, y lo vuelvo a intentar. Me está haciendo sudar, no sé si se percibe. Vale, de aquí no voy a poder salir así, entonces voy a intentar buscar otra trazada. El Jimny sí que me da ese juego de trazadas diferentes, para el mismo obstáculo, porque como es tan pequeñito, puedo coger un pelín a la izquierda, un pelín a la derecha, puedo jugar con eso, ¿vale? Vamos allá. Un pequeño acelerón, controlo ya y ya estoy fuera, ¿vale? Lo he conseguido, ya está, ya estoy bajando por el otro lado, esto ya no tiene dificultad. Bueno, no sé si se aprecia en cámara el esfuerzo que he tenido que hacer. El coche va a tirones porque el control de tracción es violento. Es violento para que tenga tracción la rueda que agarra y frenar la rueda que está girando en el aire. Cuando entra en acción la pinza de freno, la otra rueda coge tracción de golpe, tira del coche con fuerza violentamente hacia adelante, incluso lo gira un poquito, y ese es el problema de este coche, que en situaciones extremas de falta de adherencia y de cruces de puentes con ruedas en el aire, el comportamiento no es lineal, el comportamiento es brusco, e incluso tiende a coger un giro con cada vez que coge tracción. Vamos a ver cómo hace esto mismo, si es que lo hace, el Mercedes Clase G. Vale. Estoy en el Mercedes ya listo para la acción. En este caso, uy, me dice que tengo una puerta abierta. ¿Qué es esta? Perdonad. Perdonad que eso se meta en la escena, pero queremos hacerlo en una sola toma. Vamos. Reductora primera, triple bloqueo y adelante con la pendiente extrema en cruce de puentes. En este caso, este coche es tan ancho que no puedo escoger rutas alternativas. Tengo que ir más o menos por el medio, porque en ninguna ruta podría evitar un obstáculo por completo. Siempre pasaría 2 ruedas por un lado y 2 ruedas por el otro. Voy muy despacito para no dañar nada, para no tocar en nada, y si toca que apoye muy suave. Voy en puntita de gas muy suave, muy suave. Está traccionando bastante bien. Ahí parece que resbala un poquitín. Creo que ha resbalado un poquitín. Desde fuera lo veremos, yo ahora mismo no estoy seguro. Y voy subiendo muy despacito. El coche no se ha inclinado en ningún momento hacia los lados. Voy horizontal. Esto lo veréis mejor vosotros desde fuera. Ahí he resbalado un poquitín al final. Y llego a la cima, ya estoy bajando por el otro lado, esto ya no tiene dificultad, sin el más mínimo problema. Las 4 ruedas girando a la vez por un elemento mecánico que las une, que son los diferenciales bloqueados, son una auténtica oruga, como si fuera un tanque que va avanzando. Nada lo detiene mientras tenga ángulos suficientes y al menos una rueda tenga agarre. Ha sido facilísimo y ha sido muy suave subir por ahí. Vamos a la siguiente prueba. La pesadilla blanca
Es un camino estrecho con pendiente final muy fuerte y cruces de puentes extremos. Me ha costado bajar. Vamos allá. Vamos allá. Arrancamos el Jimny. Ya tengo la reductora puesta. Así que vamos allá. Al principio es más sencilla. Hay piedras, hay tierra suelta, pero no tiene tanta pendiente. El problema va a venir cuando lleguemos aquí, esos socavones tan profundos. Ay, perdón. Estos socavones, aquí voy a meter la primera rueda en uno de ellos. Se me ha calado, porque este motor tiene muy poquito para bajo régimen. Entonces, o juego con acelerador y embrague, aunque voy en reductora, o tengo que acelerar más, pero no quiero pasar muy rápido porque esto es peligroso para el coche. Hay piedras por todas partes, duras, que podrían romperlo. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo bien. ¡Ostras! Es que está escarbando y me estoy empanzando. Claro, 10. Con esto no contaba. Voy a ir un poquito para atrás. No tengo sitio a los lados, pero como el Jimny es tan pequeñito, al menos voy a intentar cambiar un pelín la trazada. Voy a ir un poco más a la derecha, ¿vale? Tenemos más de 30 grados hoy y este coche me va a hacer sudar. Amigo. Por las malas, pero lo consigue, vale. Ya ha pasado el primer obstáculo con la rueda delantera izquierda. Y ahora viene el segundo, que está a la derecha. Uf, esto pega unos botes tremendos, se me va un poco a los lados, porque las pinzas de freno... Ahí estamos. A lo bestia lo tengo que hacer. Pero con muchísimo control para no romper el coche, que se me va... Cada vez que el control de tracción hace una frenada, el coche pega un pequeño bandazo. Uf. Ha saltado una piedra, pero no he tocado en ningún lado. Y sigo intentando, ¿vale? Voy a intentar llegar hasta... ¡Oh, Dios mío! Es que el coche da bandazos porque al frenar una rueda entra todo el par en la otra y de golpe, como solo es una, gira el coche. Esta vez no lo he calado. Vamos, amigo, tienes que subir, hombre. Vamos, que tienes que subir. Vale, cambiamos la trazada un poquito, ¿vale? Voy para atrás. Voy un poquito a la izquierda. Lo importante es no dañar el coche, ¿vale? Porque este coche, primero, no es mío. Y segundo, quiero que me dejen más coches en Suzuki para seguir haciendo pruebas como esta. ¡Oh! Me voy para atrás, se me ha calado. El motor tiene muy poquito par, muy poquito par. Es un motor de gasolina atmosférico. Solo tiene 130 Nm. Y además los tiene bastante arriba. Vamos, amigo. Se me ha calado otra vez, me estoy yendo contra la pared. Último intento. Voy a ir un poquito para atrás. Lo que pasa es que si voy mucho para atrás, me voy a meter otra vez en la trampa que ya he superado. Y eso también quiero evitarlo. No quiero volver a entrar en ella. Ahí estamos. No voy a ir más para atrás, porque creo que la rueda de atrás ya se va a meter en el agujero más profundo. Voy a intentar hacer una trazada un poco más a la izquierda, porque me estoy yendo a la pared. Suave, suave, para que no se me vaya a encabritar. Vamos, 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 con toda educación. Vamos, sácame, 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 sácame. Se me va a la derecha y me voy a ir contra la pared. Sácala otra vez. Bueno, este coche, de una forma razonable, no puede subir por aquí. Tendría que entrar pegando botes con inercia, pero claro, fijaos los botes que pegaría aquí. Me podría ir contra las paredes, podría dañar un neumático, una llanta, podría pasar cualquier cosa. Entonces, me doy por vencido, pero no sin antes haberlo intentado por todos los medios. Es que este coche no sube. Punto. Hicimos varios intentos con el Jimny, algunos de ellos muy agresivos.
pero siempre con el mismo resultado. En el punto crítico, el cruce de puentes es demasiado prolongado y la pendiente demasiado fuerte para que el impulso intermitente del control de tracción lo lleve hasta arriba. Vale, ya estamos en el Mercedes. Esta pendiente ya la hemos subido con este coche. El Jimmy me ha hecho sudar. Esta pendiente ya la hemos subido con este coche. Pero no hoy, después de pasar el Jimny y escarbar todavía más los socavones. O sea que yo creo que la va a subir, pero aquí el movimiento se demuestra andando. Este coche, cada vez que apagas el coche, te quita los bloqueos. Un grave error desde mi punto de vista. Pero si los pones antes de moverlo, se vuelven a conectar inmediatamente. Reductora, triple bloqueo. Y vamos allá. Voy muy despacito para no dañarlo, para no golpear una llanta con una piedra. Por supuesto, para no dar en los lados. Como es tan estrecho, realmente no tengo opciones de trazada. Tengo que ir por las roderas y punto. No hay más, no hay sitio. Es una trialera estrechita, pero este coche cabe. Y al final se va a convertir en una cuestión de capacidad de tracción. Primer socavón, superado. Segundo socavón, medio superado. Y ahora llega la parte más difícil, donde el Jimny ya no pudo seguir. Vamos a ver si consigo subir este coche. Suave toque de acelerador, subo a cámara lenta para el máximo control. En silencio, sin aparente esfuerzo. Y yo creo que prácticamente sin patinar o casi nada, estoy subiendo a puntita de gas hasta la cima. Cero drama, cero dificultad. El Mercedes sube sin pérdidas de adherencia, de nuevo gracias a su triple bloqueo de diferenciales. Además, su mayor tamaño de rueda y recorrido de suspensiones favorecen que las ruedas no pierdan apenas contacto con el suelo. La superioridad es demoledora. El triple bloqueo machaca cualquier control de tracción, al menos un control de tracción convencional como el del Suzuki Jimny. Creo que en esta prueba ha quedado meridianamente claro. Hasta aquí nuestra comparativa 4x4. Vamos a hacer algunas reflexiones y sacar algunas conclusiones. Vamos a empezar por el Mercedes Clase G, el coloso nuevo rey del todoterreno. Este coche es un coche alucinante, increíble. Ha superado todos los obstáculos sin despeinarse. Es que no se ha manchado. Como no escarba, no levanta ni polvo. Vas ahí dentro como un rey y no te enteras de lo que está haciendo, pero está haciendo auténticas virguerías. Por contra, el Suzuki Jimny, este gran todoterreno, este precioso y maravilloso juguete que hemos probado tantas y tantas veces, pero que no habíamos probado en un circuito tan difícil como el circuito de Ocaña de Ride Aventura. En este circuito hemos llegado a su límite y lo hemos superado. Ya hemos encontrado obstáculos que demuestran por qué este coche vale 20.000 euros y otros valen muchísimo más y tienen mucha más tecnología. Aún así, cabe recordar que este es un grandísimo todoterreno, súper capaz, muy duro y muy efectivo. Creo que se ha demostrado que la tracción con control de tracción electrónico es bastante inferior al triple bloqueo de diferenciales, y si queréis tenerlo aún más claro, os invito a ver el vídeo enlazado aquí sobre diferenciales, en el que explicamos con detalle por qué ha pasado lo que ha pasado hoy. También os animo a ver la triple comparativa en la que el Clase G se enfrentaba al Toyota Land Cruiser y al Jeep Wrangler. También los ponemos en este otro enlace para que pinchéis y disfrutéis de esa maravillosa prueba mucho más completa con 3 coches, que ha sido nuestra prueba reina hasta ahora. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta.
suscribiros y activar la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Y si queréis conocer los precios exactos de estos dos modelos o cualquier otro del mercado, hacedlo en nuestra web ¿Qué coche me compro? Hasta la próxima.